me la traen porque supuestamente no le funciona un slot de RAM. El modelo de la placa es Prime B350M-E. Aquí lo pueden ver. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a revisar por qué no va un slot de RAM. Primero vamos a probar, a ponerle el probador de slot. A ver si los slots están sucios. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a probar. A ver, aquí, así, de esta forma. Presionamos este botón que tenemos aquí y ahí nos enciende. A ver si ustedes lo pueden ver. Ahí ve, si lo pueden ver. Pero mira, ven cómo lo estoy moviendo. Presiono el botón y con el botón ya presionado muevo la tarjeta. Y vemos que hay, bueno, por aquí unos que se apagan. Bueno, ya no se apagan ya. No, ve, ahora le estoy dando movimiento y creo que hay uno por aquí que es el único que ¿sabes? Falsetea. Que enciende y se apaga. Bueno, vamos a probar el otro. Fíjense, tengo que presionar, hay que presionar bien aquí para cuando movamos la tarjeta no se apaguen todos. Mira, ahí lo estoy moviendo, ¿eh? Y ven como hay algunos que se apagan. Es que falsetean, eso es falso contacto. Bueno, y hay uno aquí que no enciende, ¿ves? A ver si lo pueden ver. Los que no tienen que encender tienen dos punticos. Yo lo he dicho en otros de mis videos. Mira, este de aquí no enciende. Aunque movamos la tarjeta, no logra encender este de aquí. Me la da un movimiento a la tarjeta y no logra encender. Quiere decir que ese está desconectado. Puede ser un pin del micro que no está haciendo buen contacto ahí con el socket. O puede ser una pista cortada. Entonces parecer es este el problema. Pero bueno, por aquí también vemos que hay unos apagados. Pero sí, estos no tienen que encender. Estos sí no tienen que encender. Esos que ustedes ven apagados aquí no tienen que encender. Este tampoco, este tampoco. A ver. Bueno, aquí hay uno que tiene que encender y no enciende. Miren. Y ven otro por aquí. Miren, lo muevo. Y como que, por aquí abajo. Que lo muevo y como que enciende y se apaga. Eso es falso contacto. Eso es que hay que limpiar el slot. Cuando nosotros limpiamos el slot, ya no se apaga, ¿ves? Aunque lo movamos. Porque está haciendo buen contacto. Mira otro por aquí que enciende y se apaga. Ahí lo pueden ver. Ahora les voy a mostrar la tarjeta más de cerca. Aunque yo lo enseñé en otros de mis videos, pero bueno. Este no es. Tiene dos punticos. Este también, este tiene dos punticos. Bueno, este tiene un puntico aquí. Pero yo creo que no tiene que encender. Vamos a ver. Ah, sí, tiene que encender. Sí, ahí encendió, ¿eh? Es decir, los que no tienen que encender son los que tienen dos punticos. Ajá. Se lo voy a enseñar. Fíjense. Este tiene dos, este tiene dos, este tiene dos, este tiene dos. Fíjate que aquí hay tres juntos, pero el de en medio este tiene dos. Ay, no se lo estoy mostrando. Ahí, este tiene dos. Repito aquí, este tiene dos, este tiene dos, este tiene dos, este tiene dos. Estos tienen uno, este tiene dos. Ahí lo pueden ver. Este tiene dos aquí. Este de aquí tiene dos. Este de aquí tiene dos. Y este de aquí, creo que son dos, sí. Porque está como que muy... Lo que son, los puse juntos parece. Pero estos que tienen uno no tienen que encender. Vamos a fijarnos nuevamente. Esto es lo primero. Cuando los slots no funcionan, esto es lo primero que tenemos que hacer. No podemos ponernos a medir voltaje. Imagínense que nosotros estemos volviéndonos locos midiendo voltaje y sea un pin de eso que no esté haciendo contacto. Es mejor empezar por aquí. Siempre, es que siempre empiezo por aquí. Ahí, ve. Sí, ven.
Fíjense bien. Los que tienen 2 punticos son los que no están encendidos. En cambio, los que tienen 1 sí encienden. Pero hay unos que no encienden, que no están marcados con punticos. ¿Ven? Y tienen que encender. Eso es que no está haciendo buen contacto con aquí, con el socket. Es decir, el pin del slot no está bien, no está conectado al pin del micro, del CPU. Volvemos para este slot que lo probamos rápido, pero bueno, este al parecer no tiene problema, ¿no? Ahí no lo voy en movimiento. Cuando lo en movimiento, como que hay uno. Bueno, ya mira, este que se apagaba y se encendía, ya encienden, ¿ves? Parece que era un pequeño. Estaba medio sucio, pero ya con el movimiento ya no se apaga. Se limpió. Ahora tenemos que fijarnos aquí. Ahí que le estoy dando sombra. Que los que no encienden tienen que tener 2 punticos. Y sí, efectivamente los que no encienden tienen 2 punticos. Quiere decir que este slot está bien. Y le damos movimiento y vemos como ninguno se apaga. Por aquí había uno que se apagaba, se encendía, falseteaba, ¿sabes? Por falso contacto. Es decir que supuestamente es este slot el que tiene problemas. Entonces no vamos a ponerle la RAM. No vamos a probarlo con RAM si ya sabemos ya que aquí hay unos pins, es decir, unos LED que no están encendiendo. Vamos a resolver esto. Cuando esto encienda ya probamos los 2 slots a ver si da video por los 2 slots. Es decir que es este segundo que no enciende. Vamos a quitar este disipador. Esto quiero comentarle, esto es muy peligroso, ¿eh? Estos conectores para el RGB de los, ¿sabes? Del fan. Y para esto aquí también, porque esto aquí también tiene RGB. Es muy peligroso. Porque esto siempre está suelto por la placa. Cuando la placa no tiene RGB, esto lo dejamos suelto por la placa. Y si hace un contacto con alguno de los pines o una parte del circuito de la placa, puede que entre en cortocircuito. Así que vamos a desconectar esto un momento y vamos a zafar el fan. Mejor dicho, el disipador. Mira, me compré este destornillador eléctrico porque ya estaba cansado de pasar trabajo de los tornillos estos, darle ahí. Con esto ya es rápido. Se dieron cuenta, rápidamente los quito. Bien, vamos a ver. Primero vamos a ver cómo están los pines del CPU. Vamos a ver cómo están estos pines. No los veo tan mal. Quizás sea pasarle un poco alcohol isopropílico y ya. Vamos a chequear un momento aquí. Aquí saben que cuando la palanquita está hasta atrás no se ven, ¿ves? No se ven los contactos. Pero cuando lo hacemos así, ¿ves cómo se empiezan a ver? Ahí lo dejamos por aquí más o menos que se vea y chequeamos si todos se ven. Porque si uno no se ve, puede ser que esté, no sé, cortado, partido. Bueno, lo que vamos a hacer de momento es, vamos a poner el CPU aquí, vamos a pasarle un poco de alcohol isopropílico. Y esperemos que se solucione y sea simplemente falso contacto, no sea nada grave. Bueno, ya limpié el CPU, vamos a colocarlo. Tenemos que limpiar bien ahí, dejar que se evapore el alcohol. Bien, vamos a ver ahora. A ver, era el segundo slot, ¿verdad? Pero bueno, vamos a probar primero el primero. Bueno, de momento no. ¿Ven? De momento no se apaga. Ahí no se apaga, está bien. Y vamos a ver este. Ajá. Bueno, aquí este no enciende, este tampoco enciende. Son 4. 1, 2, 3 y 4 que no encienden. Vamos a hacer una cosa. En lo que apretamos aquí, vamos a levantar la palanca. Ahí, cuando la echo hacia atrás, dejan de hacer contacto. Los contactos ¿sabes? Del socket no tocan los pines del CPU. Y ya cuando le echamos hacia adelante ya es cuando los toca. Pero siguen sin encender. A ver, mira. Este de aquí arriba, bueno, ustedes no lo pueden ver. Vamos a ver si lo pueden ver. Mira, uno de aquí arriba, uno de aquí arriba no enciende. Miren, pero miren cómo. Ahí encendió, ¿ves? Muy raro. Aquí sí enciende, mira. Mira cómo lo tengo la palanca. Mira, ese que enciende, este que enciende ahí, es el que no enciende cuando ya bajo la palanca completa hasta abajo. No enciende.
Este no enciende, este tampoco. Sí, son 4 que no enciende. Tengo que chequear eso a ver si es pista cortada, algo de eso. O CPU roto. Vamos a hacerle una inspección visual un momento. Le quitamos esta pieza. Vamos a quitarle esta pieza, a ver. Para revisar bien estas líneas de aquí, que son las que van para acá para los relojes. Y vamos a limpiar para mirar bien. Vamos a quitar esta también para chequear por atrás. Quitar la base de atrás. Vamos a hacer inspección visual primero que todo. Vamos a ponernos a revisar por gusto ahí. Y sea alguna pista cortada o algo de eso. Así que vamos a revisar. No, mira, estas pistas de aquí atrás son para el primer slot. Todas van hacia el primer slot. Quiere decir que estas de aquí arriba son las que van, todas estas son las que van hasta aquí, el segundo slot. Si ponemos el probador, son estas pistas de al lado acá. Ajá, los LED que no encienden son los al lado acá. Y así que deben estar las pistas, estas que son por aquí. Bien. Uf, por aquí hay unos pines que no veo. No sé si ustedes lo pueden ver ahí, miren. A ver. Se dan cuenta que por aquí como que hay un vacío, se ve en negro. Y coincide perfectamente con las pistas estas que cojan por aquí. ¿Ves? Estas pistas que están aquí, que cojan por aquí hasta a esta parte del slot. Y cuando ponemos el slot, los LEDs que no enciende son por esta parte aquí. Es decir que coincide perfectamente. Ahí más o menos estoy guiando el board ahí para que ustedes vean. Ahí se ven la mayoría de los pines, ¿ven? Es como se ve dorado. Ahí se ve dorado. Y aquí como que hay un vacío ahí en los orificios. Tendremos que levantar este plástico para verificar directamente los contactos. Eso. Este plástico que es debilito, es bastante débil y se parte. Pero bueno, tenemos que hacerlo. Vamos a hacerlo, a ver. Yo creo que es por aquí por donde eso se zafa, ¿verdad? Por aquí levanto bien. Hay que darle suave porque este plástico es muy débil. Mira, aquí se partió, ¿eh? Ahí se partió. Eso no importa. Al final va a cumplir su función, pero bueno. A ver si lo podemos tratar de salvar. Si podemos hacer algo con los pines, eso que les falta ahí. Ay, mamá, se partió aquí. Este plástico es muy débil. A ver si puedo palanquear por aquí con algo. Ahí bien. Lo que no puedo permitirles que se parta aquí, ¿ves? Esta parte. Y ahora esto otro, tengo que meter algo por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Y palanquear ahí para que suelte ahí el enganche ese. No suelta. Se partió. Carajo. No importa. Mira esto, ¿eh? Nada más lo toqué ahí y se partió. Esto no es un desastre. Esto lo venderán en internet. Mira, para que tú veas, estos dos no se me partieron. Este se partió, ¿eh? Este pedacito. Pero bueno, lo que tenemos que conservar es esta parte aquí. Y mira esta aquí que se partió. Bueno, no se partió completo, se torció ahí, pero ya fui a enderezar y sí se partió completo. ¿eh? Bueno, no importa. Ahora vamos a chequear. Sí, yo creo efectivamente que ahí hay problemas. El problema de los pines creo que está ahí mismo, menos. Por ahí. Ahora tengo que identificar específicamente cuáles son los que no encendieron. Aquí. Y enderezarlos. Creo que ya los estoy viendo. Son estos de aquí arriba de la esquinita. A ver si se los puedo poner en la cámara esta ahí bien más cerca. Ahí. Miren. ¿Vieron? Y estos enganches, ¿sabes? Esos contactos son así. Son como así. Y el pin entra ahí. Ahí. Y son muy débiles también. Se parten fácilmente. Vamos a ver qué podemos hacer. Déjame buscar el board view. Bien, aquí ya tenemos el board view. Ahora vamos a revisar los que están mal aquí. Los contactos que vemos un poco fuera de lugar. Ahora sí coincide con pines de este slot. Por aquí hay otros que están medio doblados. Bueno, ya se los mostré. Pero están bien. Hacen contacto, pueden hacer contacto con los pines del CPU.
A ver, bien es este. A ver, habíamos visto que eran como 4 que no encendían. Este de aquí, efectivamente, viene aquí el segundo slot. Este de aquí que es el que está medio abierto. Ajá, viene aquí el segundo slot. A ver, sí, este mismo que seleccioné, que viene el segundo slot, que es el que veo muy abierto ahí. El de al lado también está muy abierto. El siguiente, no, es GND, no importa. El siguiente sí, está un poco más abierto. Y creo que, a ver, este de aquí. Ajá, es decir que son esos 4. A ver, 1, 2, 3. Déjame ver este. Y 4. Sí, sí. Les voy a ponerle el microscopio para ver si lo podemos intentar con calma. Eso es con paciencia. Enderezar, cerrar un poquito. Ya cuando porque ya cuando le colocamos este plástico para ponerle en micro, saben que el plástico nos da un poco de problema sacarlo. Para intentar enderezarlos todos para una vez que pongamos en micro y ya cerremos la palanquita y pongamos el disipador, ¿saben? Con los tornillos que presiona hacia abajo, tratar de no tocarlo más. Bien, vamos a ponerle el microscopio. Bueno, ahí está el microscopio. Se dan cuenta el estado, como está en mal estado algunos de los contactos. Yo voy a revisar aquí con la lupa. Vamos a ver, tenemos este, ¿verdad? Sí, ese ven que está malo. Eso me da un miedo porque está muy débil, eso está muy débil. Miren, lo voy a enderezar con calma, un momento. Y ahora yo les enseño cómo quedó. Bueno, ahí los cerré más o menos como pude. A ver si los puedo mostrar, si puedo enfocar mejor. Ahí. Hay unos que no quedan tan enderezados, pero bueno, mientras hagan contacto, no importa. Así que vamos a probar. Vamos a probar. Hace falta que quede bien porque no es fácil volver a quitar esto. ¡Ah! ¡Qué locura! Al final lo que me preocupaba. Tengo que quitarlo. Al final tengo que quitarlo de nuevo. Miren lo que se me queda. No, no, no. Espérate, vamos a ver. No. Bueno, voy a fácil. Vamos a ponerle su palanca aquí. Vamos a guardar más, parece. ¿Qué? Espérate, ya sí. Bien, ya los enderecé un poco. Ahora déjenme colocarle el CPU. Ahí. Vamos a colocarle el CPU a ver. Y vamos a ver si hacen contacto los pines. Por supuesto, vamos a probar en el primero a ver si todo sigue en orden. Sí, el primero, todos siguen en orden. Todo bien. Vamos a colocar. Vamos a probar el segundo. Espérate. Y miren. Ahora sí creo que está solucionado. Los que no encendían ya encienden. Miren a ver si lo pueden ver ahí. ¿Ven? Entonces quiere decir que era eso, los pines esos abiertos ahí. ¿Por qué se habrán abierto, Seguro se abrieron porque saben que muchas veces cuando uno quita el disipador, bueno, solo hace el que no sabe. Que la pasta térmica se pone muy dura y se pega durísimo el micro, el disipador, ¿verdad? Y cuando hablamos del disipador, sale el micro, es decir, sale el disipador con el micro pegado. Y parece que eso es lo que lo ala y los abrió. Al parecer es eso. Una mala manipulación. Bueno.
Bueno, al parecer ya esto está resuelto. De momento, ese problema al parecer está resuelto. Aunque no podemos cantar victoria hasta que no le probemos la RAM y de video. Incluso hasta que no probemos con sistema operativo. Y por supuesto, hay que ver cuando le pongamos el disipador, si no lo presiona y deja hacer el contacto. Así que vamos a ponerle la base. Para entonces ponerle el disipador y probar que dé video. Bien, ahí ya está. Justo. Ahora vamos a probarle nuevamente la tarjeta de prueba. Le doy un movimiento y nada, no se apaga, ninguno tiene falso contacto y todos están encendidos. Bien, los que no tienen que encender, saben, ya se los expliqué. Vamos para el segundo slot. Vamos a ver ahora qué va a pasar aquí. Bueno, al parecer son buenas noticias, todos están encendidos y chequeando bien. Los que no están encendidos tienen 2 punticos. Quiere decir que este problema está resuelto. Vamos a probar que dé video. Vamos a probar que dé video. En el primer slot era donde nomás daba video. Siempre dio video en el primer slot. A ver, le podemos poner la tarjeta post. No tiene para poner la tarjeta post. No tiene puerto LPC. Así que vamos a entonces a ponerle. A ver, yo creo que el micro este tiene video integrado. Vamos a ponerle el VGA entonces. A ver si da video. Ahí encendió. No le tengo puesto el fan. Vamos a ponerle este un momento aquí para que vean cuando enciende. Ahí. Ya dio video, mira. Ahí lo pueden ver, ya dio video, mira. Ahí está dando video. Vamos a apagarlo y vamos a probar el segundo slot, que es el que arreglamos. Bien, ahí ya arrancó. Vamos a ver si da video. Sí, efectivamente también dio video. Míralo ahí. Ahí está, ahí dio video también. Quiere decir que el problema está resuelto. Y ya está entrando el sistema aquí en el M2. Vamos a ver si entra y no da pantallazo azul. Aunque no creo, no debe, porque ya revisamos con la tarjeta de prueba que todos los pines hacen contacto, así que todo está bien. Ahí está dentro del sistema. Muy bien. Entonces supongo que el problema fue por eso que les había dicho que... Espérense, déjame apagar aquí. Bueno, lo voy a apagar por aquí por la fuente. Supongo que el problema lo provocó eso que les estoy diciendo, que cuando quitamos aquí los tornillos, ¿sabes? Para quitar el disipador, muchas veces ya la pasta pega el CPU al disipador, que el disipador cuando lo levantamos se va, es decir, el CPU se va con el disipador junto ahí. Y en ese momento es que me imagino que los pines se torcen, ¿sí? Los contactos eso de aquí del socket. Bien, ya era eso lo que quería enseñarles, así que vamos a ver en el próximo video. Quiero enseñarles cuánto dinero gana
un canal pequeño como el mío. Vamos a explorar las ganancias de este canal. Les quiero enseñar para los que quieren empezar y eso, hacer esto mismo, crear el contenido, crear videos para YouTube, sepan cuánto más o menos genera este canal. También teniendo en cuenta que este canal, sí, todas estas reparaciones se hacen desde Cuba y la mayor cantidad de gente que nos ven, sí, que ven este canal, son cubanos desde Cuba y saben que Cuba, por el tema del embargo, todo ese tema de política, no monetiza. Entonces esperen el próximo video, que es el que pienso subir. Bien, así que saludo a todos, nos vemos en el próximo video.